Exposición del informe del primer bimestre, informe final. Eh, en este proyecto, dentro del cual se ha realizado una ruta alternativa, se trabaja en la vía transversal sur Loja-Zamora, específicamente en el tramo que comprende desde el límite provincial hasta la Reserva Arcoíris. A continuación se observa diferentes puntos a tratar dentro de este informe y a continuación se los mostrará, además de una imagen tomada de Google Earth donde se referencia la vía. Eh, para iniciar con el trazado de un alineamiento vertical se diseña primeramente esta parte geométrica horizontal. En el ámbito profesional se lleva a cabo el alineamiento vertical, horizontal y transversal de forma constante y continua. Para este nos referenciamos primeramente en el geométrico horizontal y después para realizar un perfil vertical. Aquí observamos tablas de las principales características de la ruta, donde tenemos su categoría, topografía, bombeo, ancho de carril, etc. Determinados esos aspectos principales de la vía, se calculan valores para radios, longitudes espirales, entre tangencias mínimas, velocidades de diseño para cada tramo, haciendo énfasis en las mejores alternativas que nos permite el terreno. Aquí una captura de nuestro alineamiento horizontal. Un buen diseño horizontal con vistas a la continuación del trazado vertical provee seguridad, comodidad y consistencia, facilitando la continuación del proyecto. Dentro de lo que es el diseño geométrico vertical, una vez revisado el cumplimiento de este marco normativo, parámetros adecuados, ajustados al entorno, que haya esa consistencia dentro del diseño geométrico horizontal, se da inicio al diseño en perfil. Aquí observamos una captura de nuestro diseño, en el cual para esta alternativa obtenemos valores dependiente que nos da, oscila entre 7 a 8% para velocidades de 60 a 70 kilómetros por hora respectivamente. Para nuestro proyecto nos quedamos con velocidades específicas de 60 kilómetros por hora que nos servirá para calcular diferentes valores. Como media, para la pendiente tendríamos un 7% y nuestro alineamiento nos da un promedio de 7.13. Aquí observamos algunas de las pendientes que tenemos y el promedio. Respecto a las distancias entre tangentes, hablando de los elementos que conforman este alineamiento vertical, tenemos tangentes y curvas. Aquí las tangentes deben cumplir un mínimo de distancia que, reflejándonos en la tabla, con nuestra velocidad específica tenemos 170 metros como mínimo que se cumple en su totalidad y un máximo que se aproxima a 340 usando la figura de los efectos de las pendientes para este tipo de vehículos de peso-potencia de 180 kilogramos sobre caballos de fuerza. Igualmente una tabla de algunas de las longitudes verticales. Continuando con esto, nos vamos a otro punto que serían las curvas verticales, que son las que enlazan estas tangentes, que se pueden presentar de tipo cóncavas o convexas. Pueden ser a su vez asimétricas o simétricas. Llegando a este punto se trataría la visibilidad en carreteras. Como proyectista hay una obligación permanente de proporcionar confort al usuario y por ende darle el control máximo dentro de la vía, de modo que es un parámetro muy importante en el análisis. Aquí tenemos un esquema y las tablas a las cuales nos hemos referenciado para calcular estas distancias, ya sea a nivel o en tramos a pendiente, estableciendo unos mínimos con nuestra velocidad específica de 60 kilómetros por hora, de 85 metros en tramos nivelados y valores que fluctúan entre 92 y 97 para tramos en descenso y 77 a 75 metros en tramos de ascenso. Continuando, tenemos las distancias mínimas de visibilidad. Dentro de la carretera debe existir espacios donde los vehículos tienen gran visibilidad de la vía y les brinde la capacidad de maniobrar y agilizar el flujo del tránsito. Esto se da en un adelantamiento y se establece distancias mínimas que en nuestro proyecto trabajaremos con 410, que es dado de acuerdo a nuestra velocidad específica.
además de cumplir con un porcentaje mínimo de 30% cada 5 kilómetros que se puede ver reflejado dentro de la siguiente tabla. Igualmente, continuamos con la coordinación planimétrica. Este factor es imprescindible para un correcto diseño. Esta coordinación refleja la armonía en relación al diseño geométrico vertical con el horizontal. Igualmente, aquí está reflejado lo que se trató de cumplir. Y con esta imagen de la relación del alineamiento y perfil en el diseño de carreteras rescatado de la normativa AASHTO, donde tratamos de imitar este tipo de curvas, donde se hace coincidir sus PIs y se logra una coordinación planimétrica adecuada y coherente para el diseño. Seguido del diseño geométrico vertical, hablaremos sobre el diseño geométrico transversal. El análisis de la sección transversal implica considerar aspectos como la importancia de la vía, los volúmenes y composición del tráfico, la velocidad y las condiciones de diseño, los diferentes materiales que utilizarán en las diversas capas del pavimento y la disponibilidad económica para llevar a cabo el proyecto. Seguidamente de eso existen lo que son las secciones transversales. La sección transversal de una carretera de 2 carriles con una para cada dirección de viaje se presenta de forma esquemática y corresponde al perfil del terreno en una dirección perpendicular al eje de la carretera. Para realizar el análisis de las mismas, es importante tener en cuenta que la topografía del terreno juega un papel fundamental, ya que determinará el perfil característico que prevalecerá. Como podemos ver, existen dos imágenes de secciones transversales, una que es en corte y otra que es en relleno. Los elementos geométricos, dentro de ello existen lo que es el chaflán, el talud de corte, el carril, el derecho de vía, la berma, el espaldón, entre otros. Hablaremos sobre el espaldón. Al diseñar una carretera o vía es importante tener en cuenta varias especificaciones, incluyendo el ancho de la berma. La berma se refiere al área no pavimentada ubicada entre el borde de la calzada y los límites del derecho de vía. Su propósito es proporcionar espacio adicional para situaciones como paradas de emergencia, estacionamiento temporal y maniobras de velocidad. Este valor es tomado de 1.5 metros. El talud. Los taludes se refieren a las pendientes laterales inclinadas que forman en una carretera. Estas pueden ser cortadas o en terraplán, dependiendo de si la sección de la carretera se encuentra excavada o elevada. En caso de los taludes cortados, la inclinación comienza justo después de la cuneta, mientras que en los taludes en terraplán la inclinación comienza desde el borde de la berma. La determinación de los taludes se realiza considerando la geología del terreno. Derecho de vía. El derecho de vía es el área del terreno reservada para la construcción, mantenimiento, posibles ampliaciones en caso de requerirse debido al aumento del tráfico, así como para los servicios de seguridad, auxiliares y mejoras pasajistas. El vehículo de diseño. Para calcular el sobreancho necesario en curvas es crucial identificar el tipo de vehículo que presenta la mayor desventaja en este tipo de situaciones. En nuestro caso, para el proyecto hemos cogido el vehículo el 3S3. De siguiente manera, el sobreancho. Para el cálculo del sobreancho se debe tener en consideración el tipo de vehículo con sus respectivas dimensiones anteriormente establecidas y otros datos como la velocidad específica, que en nuestro caso la velocidad específica es recomendada de 60 km por hora. El ancho de la calzada, que es de 7.2, el número de carriles son 2, el peralte máximo recomendado es del 8% y el radio mínimo de las curvas es de 100.13 metros. Continuando con otro de los factores importantes para el proceso de construcción de carreteras, tenemos el movimiento de suelos o también el movimiento de tierras. Este proceso o este capítulo es de demasiada importancia, ya que dentro de la construcción de las mismas, pues este es un proceso un tanto costoso, ya que pues se requiere desplazar grandes cantidades de material y pues con el fin de optimizar este proceso, pues se garantiza o es necesario organizar y calcular
cuidadosamente el uso del material extraído. Esto pues con la finalidad de que este sea empleado en rellenos donde sea necesario. Asimismo, pues con la finalidad del mismo, pues se emplean cálculos de áreas y volúmenes con el fin de determinar la cantidad necesaria. Esto será representado mediante un diagrama de masas, lo cual nos permite gestionar y manejar de manera eficiente todo el material que se ha obtenido durante el proyecto. Pues para efectos de estos cálculos tenemos que considerar también algunos factores como es la consideración topográfica, también se abordarán temas como la excavación y terraplenes, el factor de compactación y finalmente se hará o se detallará el análisis en sí de todo el movimiento de suelos de este proyecto. Por ese lado pues tenemos como primer factor pues la consideración topográfica. Dentro de nuestro proyecto tenemos que la topografía del terreno presenta algunas irregularidades pues por su topografía que es tanto montañosa. Esto complica a una definición de la sección de diseño y también implica pues asimismo un movimiento significativo de tierras y una compleja distribución de terraplenes. Por su parte, al mencionar la excavación y terraplenes, pues tenemos que dentro de la excavación vamos a utilizar la excavación de préstamo, lo cual involucra la extracción, transporte e incorporación de material en el sitio de la obra. Dentro de nuestro proyecto se requiere una menor cantidad de excavación en comparación a lo que se requiere de relleno, entonces es necesario utilizar este término o este factor que es la excavación de préstamo, pues para poder compensar esta diferencia. Y finalmente tenemos el factor de compactación, dado que nuestro terreno o que nuestro sitio de trabajo, pues el material es altamente cohesivo, este se usará para compensar el terraplén, pero es importante tener en cuenta que el valor de compensación debido a la compactación del suelo, ya que durante el proceso de corte el material experimenta un factor de expansión, el cual hace que aumente su volumen y al momento de colocarlo en el relleno su volumen se reducirá al compactarse. Dentro de estos factores pues tenemos que el factor de compactación será del 90%. Y bueno, pues continuando tenemos algunas de las imágenes del alineamiento de nuestra carretera. Como podemos observar en la primera imagen se tiene una vista planta del alineamiento y finalmente también se obtiene una vista 3D. Como se puede observar tenemos bastantes sitios de relleno y algunos de corte. Y finalmente también pues se muestra el diagrama de masas que se había mencionado y la importancia que tiene el mismo dentro de este capítulo. Asimismo, pues también podemos destacar que con ayuda del software o del Civil 3D se hace el cálculo de estos volúmenes, lo cual es importante tener en cuenta todas las consideraciones antes mencionadas. Asimismo, pues como ya se había mencionado con anterioridad, algunos otros factores como es el ancho de berma o el espaldón, el ancho de calzada, entre otros. Bueno, finalmente considerando todos estos factores mencionados, pues podemos obtener un informe o un reporte final de todos estos valores que se deben tener en cuenta. Como se puede observar en la imagen, pues tenemos algunos de los factores o algunos de los procesos que se hicieron o de los valores, mejor dicho, obtenidos, como es el área de desmonte, el volumen de desmonte, un factor muy importante como es el volumen reutilizable, asimismo el área de terraplén, el volumen de terraplén y finalmente se hace una sumatoria o un acumulado, una tabla de acumulado de todos estos valores para al final obtener un volumen neto que se obtendrá esto en pies cúbicos. Es importante destacar que para poder obtener todas estas valores de volúmenes y áreas, pues se debería primeramente seccionar la carretera y por efectos de nuestro proyecto hemos decidido seccionarla en secciones, valga la redundancia, de 20 metros. Por eso podemos observar que en la tabla que se resume o que la tabla que se presenta tenemos que empieza en la pista 9500 y termina en la 9980, ya que como se ha dividido en secciones y se trata de una carretera que cuenta o de un tramo que cuenta con más de 10 kilómetros, la tabla sería demasiado larga para presentarla dentro de esta diapositiva. Pero para efectos de su visualización se puede observar el proyecto y en la parte de anexos encontrará esta tabla de manera completa. Planos. Como parte final de nuestra exposición expondremos sobre los planos.
Por ejemplo, en el tramo que vamos a rediseñar para nuestro proyecto, que va a ser desde el límite provincial hasta la reserva Arcoíris. En la parte izquierda podemos observar que está todo nuestro diseño horizontal, el cual lo necesitamos para nuestros planos. Por ejemplo, acá abajo podemos observar que nuestro diseño horizontal empieza desde la cota 9500 hasta la 20070.26, que va a tener un aproximado de 10 kilómetros y medio. En la parte derecha podemos observar que con la ayuda del Civil 3D hemos podido darle unas secciones que va a ser a cada 900 metros, la cual fue recomendada por nuestro docente. Aquí, como podemos observar, automáticamente nos bota lo que son las secciones. Esto depende también de la planilla que tengamos. Aquí también mostraremos lo que es el perfil longitudinal, el cual lo necesitaremos para nuestros planos, que nos muestra como línea roja, nos va a mostrar lo que es el perfil del terreno, y la línea azul va a ser nuestro diseño vertical. Aquí también podemos observar en la parte superior que va a tener los números que nos van a botar los cálculos, que va a ser el corte y relleno, y también vamos a mostrar lo que es el peralte de carga curva horizontal. Por ejemplo, aquí ya tenemos seccionado, como decía anteriormente, va a ser unas secciones a cada 900 metros. Aquí tenemos nuestros perfiles que va a tener tanto el perfil de terreno y como las líneas azules que va a representar el diseño vertical. Por ejemplo, acá abajo también vamos a mostrar lo que es el peralte en unas imágenes un poco más grandes para poder diferenciar de una mejor manera cuál viene a ser el peralte y cómo nos quedaron cada uno de nuestras curvas de nuestro diseño horizontal. Por ejemplo, aquí tenemos ya creados los planos que vamos a tener seccionada cada 900 metros, como decía, que va a empezar desde la cota 9500 hasta la 10400, que va a ser nuestro primer plano. Podemos observar también en la parte central que vamos a tener lo que es el peralte y lo que vamos a tener el corte y el relleno. Y acá abajo en la parte inferior vamos a mostrar lo que es nuestro perfil, que va a ser la línea azul, como decía anteriormente, que va a ser el diseño vertical, que también nos muestra la distancia de su curva. Y en la parte superior vamos a tener lo que es nuestro diseño horizontal. Hemos escogido un total de 4 planos para poder mostrarlos en nuestra exposición, ya que nos han salido un total de 12. También procederemos a sacar nuestros planos de las secciones transversales. Por ejemplo, acá en la parte izquierda tendremos lo que es corte, que va a ser un corte tipo cajón. En la parte central va a ser un relleno, y lo hemos especificado con diferentes colores para tener una mejor visibilidad. Tenemos acá lo que es mixto. Mixto vamos a tener tanto lo que es corte como relleno en una misma sección. Esto nos muestra ahí los diferentes colores para verlo de una mejor más agradable. Aquí ya mostramos los planos de todas nuestras secciones transversales, que nos han salido un total de 6 planos, pero hemos escogido un total de 2 para nuestra exposición. Como podremos observar ahí, se los vea las distintas secciones que tenemos, tanto de corte, relleno y mixtas. Bueno, esta ha sido toda nuestra exposición de proyecto final. Muchas gracias.